¿Te gustaría poder ver al resto de los jugadores como meros títeres y estar por encima de ellos? ¿Te gustaría manipularlos y ver cómo se pelean por unas migajas? ¿Te gusta recaudar impuestos y ser tú quien los cobra? Pues el Estado es tu clase. El Estado tiene un tablero diferente como el de todos los jugadores en el que podemos destacar el track de legitimidad. Esto representa lo bien visto que está el Estado por parte de esa clase. Por ejemplo, si esto estuviera así, estamos bien vistos por la clase obrera, pero un poquito peor vistos por las otras dos clases. Esto va a ir dependiendo, va a ir aumentando o disminuyendo dependiendo de ciertos eventos, ciertas cartas. Por ejemplo, esta carta que es de la clase media nos puede comprar influencia y aumentará en uno el track de legitimidad. Esta es algo parecido para la clase trabajadora y nos dará uno de legitimidad en esa clase. Cuando yo juegue en esta carta, este track irá aumentando o en algunos casos disminuyendo. Todo lo que sean servicios e influencia va a ir en esta parte del tablero y se podrá comprar por la clase obrera y la clase media. Si el Estado produce comida o lujo, también se puede almacenar aquí y se puede comprar. Como este es un rol, una clase que solo aparece a 4 jugadores, es bastante más difícil, no es algo que siempre aparezca. El track de legitimidad puedes aumentar de uno en uno por alguna carta o hay algunas veces que se puede dar un token de legitimidad. Esto también hace que se aumente en uno la legitimidad de esta clase y después de la fase final, justo después de que los valores de la fase de puntuación, s- puede hacer que aumente otro más. Hace que aumente otro más. La fase de preparación de la clase del Estado es primero pagar los intereses de los posibles préstamos que tengamos, después se revelan 2 nuevos eventos del mazo de eventos, que es una de las novedades que tiene esta clase, sucesos que el gobierno debe atender, son como emergencias, vamos a llamarlo así. Después hay que revelar una nueva carta de agenda política que nos indican que en la fase de puntuación ganaremos, si está esta configuración, un punto por cada una que esté en esta posición. Es decir, con esa carta pues ganaríamos ahora mismo una serie de puntos de victoria en la fase final. Después se roban las cartas de acción hasta tener, en este caso, 7 cartitas al principio del turno. Durante la fase de acción, la clase obrera y la clase media nos pueden comprar servicios que tengamos disponibles. Siempre que nos compren servicios, hay que fijarse del precio del servicio. Si el precio del servicio está ahora mismo a 10, no habrá ningún tipo de cambio, nos pagarán ese dinero y ese dinero va al Estado, al Tesoro del Estado. Si estuviera a un precio de 5, nos darán un punto de victoria independientemente de lo que compren. Es decir, si compran uno como si compran 8, nos darán un punto de victoria. Y si se encontrara en este estado, a un precio gratuito, nos darán uno de legitimidad por cada 3 que compren. Recordad que tanto la clase obrera como la clase trabajadora solo puede comprar un máximo de sanidad de una fuente o de educación, tanto como su nivel de población, en este caso 3. Es decir, no podía comprar nada más que 3 del Estado. Hay algunas cartas que indican que hay que proporcionar recursos, dinero o influencia a alguno de los jugadores. Esas cartas pueden ser, por ejemplo, estas cartas de acción o pueden ser cartas de la mano nuestra o de otros jugadores. Cuando proveamos, por ejemplo, no, por ejemplo esta, cuando proveamos tenemos que dejarlo en estos espacios que hay aquí. Si hubiera alguno de otra vez anterior, lo quitaríamos.
También con esa misma acción de proveer podemos a la misma vez comprarlos de otra clase o de la importación, en este caso nosotros no nos pagamos los aranceles, para poder en la misma acción cumplir esa demanda. Sí hay veces que en las que nos dicen que tengamos que gastarlos. Gastarlos es simplemente perderlos de nuestro almacén o de los que tengamos en nuestra zona personal y se quitan del tablero. En este caso sería desarrollo de países en necesidad, que podríamos gastar hasta 6 de educación y nos darían un punto de victoria por cada uno gastado. Es decir, podríamos perder, yo que sé, 3 o 4 de aquí para ganar nuestros 3 o 4 puntitos. Lo quitaríamos de aquí y ya no podría ser accesible por los otros jugadores. Digamos que estamos ayudando en este caso a un país en vías de desarrollo. Cada vez que el jugador decide recibir las prestaciones, recoge todos los recursos, bienes e influencia que haya y nosotros ganamos un punto de victoria. Como acciones básicas, además de poder jugar una carta que tengamos, podemos proponer un proyecto de ley, que es, al igual que los otros jugadores, coger uno de los cilindros nuestros de proponer ley y ponerlo en alguno de los lugares en los que no haya ya una propuesta de ley realizada. Como todos los jugadores, también podemos gastar uno de influencia, pero en este caso de nuestra influencia personal, no de la, digamos, la de mediática, la de compra, para hacer una votación en ese mismo instante. También podemos intentar resolver alguna de los eventos que aparecen aquí, en este caso, para hacer esta carta que es gastar hasta 6 de educación. O, por ejemplo, esta que es proveer de comida o de lujo a una clase en cualquier combinación igual a la mitad de su población, redondeando hacia arriba, mínimo 1, etcétera. Entonces, si no hacemos ninguna acción al final del turno, nos penalizará. Si lo hacemos a la clase obrera, nos dará +1 de legitimidad cada 2 objetos provistos. Y si lo hacemos sobre la clase media, pues nos dará un puntito de victoria por cada objeto. Eso se pondría aquí y después tendría el jugador que recogerlo. También se puede vender al mercado exterior. En este caso sería esta tarjetita de aquí. Se puede hacer cualquier número de transacciones de bienes, pero cada una de estas transacciones solo se puede realizar una sola vez durante cada acción. Es decir, no puedo vender 2 veces 2 de comida a 15 monedas. Puedo vender 6 de comida a 50 y 2 de comida a 15. También se puede pedir reunirse con los representantes de un partido. En este caso, le daremos 2 de influencia personal a un jugador, por ejemplo, le daremos 2 cubitos violetas al jugador rojo. Con esa acción moveríamos 1 el marcador de legitimidad de ese jugador hacia adelante. Otra de las acciones es campaña, que consistiría en convertir hasta 3 de influencia mediática, que es decir, la que está aquí disponible para comprar, y pasarla a nuestro tablero. Como acción básica podemos hacer un impuesto especial. Para ello pediremos a cada uno de los otros jugadores 10 monedas a cada uno, pero perderemos legitimidad de los 2 jugadores que vayan los últimos en el track. Es decir, perderemos esto y esto a cambio de 10 monedas de cada jugador. En caso de que haya 2 jugadores empatados, por ejemplo, en caso de que haya empate, decidiremos quién son los últimos. Decidimos nosotros. Como acciones libres, que recuerdo que son las que se pueden hacer, no es obligatorio hacerlas, si se pueden hacer antes o después de la acción principal, podríamos ajustar los salarios, siempre y cuando respetáramos el mercado laboral. Podríamos saldar un préstamo pagando las 50 monedas que hay de el tesoro. En la fase de producción de bienes y servicios, durante este turno nuestras empresas producirán todo lo que indican. Por ejemplo, en este caso produciremos 4 de salud, 4 de educación, 3 de influencia y podremos almacenar tanto como la producción más 6. Es decir, aquí podríamos almacenar 4 y 6, 10 y aquí podríamos almacenar 6 y 3, 9 de influencia. Después, en la fase de cobertura de necesidades,
el resto de jugadores nos pueden comprar alimentos si los tuviéramos o para cubrir sus necesidades. Y después, en la fase de pago de impuestos, todos los jugadores nos pagarían los impuestos a nosotros. Hay que tener cuidado de que no devuelvan al suministro el dinero, sino que todos los jugadores nos paguen a nosotros el dinero. El dinero, por supuesto, va al tesoro público. En la fase de elecciones nos fijaremos cuál es el jugador que tiene con respecto a nosotros la legitimidad más baja. Entonces nos llevaremos tanta influencia a nuestra zona personal como indique el sector en el que se encuentre. Para realizar las elecciones se sigue el procedimiento habitual. Recordamos que si una elección se vota y ha sido resultada a favor, así se ha votado a favor, ganaremos 3 puntos. O si hemos decidido apoyar la que se está votando y gastamos influencia de forma oculta en el puñito, nos llevaremos un puntito de victoria. En la fase de puntuación se aplicarán las puntuaciones negativas por los eventos que no hayamos resuelto. Una vez que hayamos actuado sobre un evento, se da la vuelta para indicar que ya está resuelto. Se mirará cuáles son las puntuaciones de legitimidad de los jugadores y se ganará puntos de victoria por las dos más bajas, es decir, aquí ganaríamos 3 y 5, 8 puntos de victoria. Y los tres marcadores de la legitimidad se mueven a la mitad de sus valores actuales redondeando hacia arriba. Por ejemplo, este pasaría del 5 al 2,5 redondeando hacia arriba hacia el 3, del 3 al 1,5 redondeando hacia arriba hacia el 2 y imaginaos que está en el 8, pues del 8 al 4. Si tuviéramos algún marcador de legitimidad, por ejemplo, el amarillo por alguna carta, algún evento, algún token, después de dividir por la mitad, aumentaríamos en 1. Después habría que puntuar la carta de agenda política y comprobar cuántas de las políticas corresponden con las de la carta, en este caso 1, 2, 3. En este caso nos llevaríamos 3 puntitos. Y como puntuación final del juego nos llevaríamos un punto por cada 2 alimentos, un punto por cada 3 de lujo o de los distintos bienes y servicios que hubiera aquí. Un punto por cada 3 y un punto por cada 30 monedas que nos queden en el tesoro.